El desarrollo del motor eléctrico fue resultado del trabajo de diversos pioneros de la ciencia y la ingeniería. Michael Faraday es reconocido por sus aportes fundamentales en electromagnetismo, pero también figuras como William y Thomas jugaron un papel clave. En 1824, William inventó el electroimán, un componente esencial que permitió mejorar la eficiencia de los primeros motores. Años más tarde, en 1837, Thomas construyó el primer motor de corriente continua funcional, demostrando la posibilidad de utilizar electricidad como fuente de movimiento mecánico. La introducción del motor eléctrico transformó radicalmente la manera en que se distribuía y utilizaba la energía. Permitió que cada máquina contara con su propia fuente de energía, facilitando el control en el punto de uso, mejorando la eficiencia y reduciendo la dependencia de la fuerza humana o animal. Los motores y generadores eléctricos se diferencian por la dirección de conversión energética que realizan. El motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía mecánica a través de conductores o bobinas que giran dentro de un campo magnético, reforzado por un núcleo de hierro denominado armadura. La inversión constante de la corriente en las bobinas permite una rotación continua que genera trabajo mecánico. En contraste, el generador eléctrico convierte energía mecánica en energía eléctrica. Al girar bucles conductores dentro de un campo magnético estacionario, se genera una fuerza electromotriz alterna que se manifiesta como una onda sinusoidal. Para comprender estos procesos es fundamental tener presentes los principios que los rigen. La fuerza mecánica. Una carga en movimiento dentro de un campo magnético experimenta una fuerza perpendicular tanto a su dirección de movimiento como el campo y está definida por la ecuación que aparece en pantalla. Torque sobre una espira. El paso de corriente por una espira dentro de un campo magnético genera un par de fuerzas que produce su rotación, base del funcionamiento de los motores eléctricos. Fuente del campo magnético. Inducción electromagnética. Explicada por Faraday, establece que un campo magnético variable genera corriente eléctrica en un conductor. Las leyes de Ørsted, Biot-Savart, Ampère, Faraday y Lenz, que describen el origen de los campos magnéticos debido a corrientes eléctricas, la dirección de la corriente inducida y la conservación de energía en estos sistemas. Ahora les mostraremos el experimento conocido como el motor más fácil del mundo. Para construirlo utilizamos tres materiales principales: una pila AA de 1.5 voltios, un cable de cobre sin recubrimiento y un imán de neodimio. Y nomás para asegurar que no se resbalara de la batería, utilizamos un poco de cinta aislante. Cuando colocamos el imán en la base de la pila y el cable, se hizo un contacto con ambos extremos y por lo tanto el motor comenzó a girar. Esto ocurre porque la corriente eléctrica fluye desde la pila hacia el cable. Al haber un campo magnético generado por el imán, se produce una fuerza magnética que empuja el cable y lo hace girar. Y este fenómeno se explica con la ley de Lorentz. Una carga que se mueve dentro de un campo magnético experimenta una fuerza perpendicular tanto al campo como a la dirección de la corriente. En nuestro motor el campo magnético va de norte a sur, la corriente va desde la parte positiva del cable, de la pila hacia el cable, y la fuerza magnética resultante es perpendicular a ambos, generando el movimiento. Si cambiamos la polaridad de la pila, el sentido de la corriente se va a invertir y por lo tanto el cable gira en sentido contrario. Y si le quitamos el imán, al no haber campo magnético ya no habrá fuerza y el motor dejará ya de funcionar. Este experimento tan simple nos demostró los principios fundamentales de los motores eléctricos, que son la base del funcionamiento de muchos dispositivos que usamos todos los días. Este es el modelo a computadora de nuestro motor eléctrico. Nosotros elegimos una hélice F1 LIA. Nuestro soporte va a ser de madera, ya que no es magnética y no va a interrumpir a los imanes. Este va a tener un rotor de plástico que va a ser hecho 3D. También va a tener tres bobinas que en total van a tener 300 vueltas, 100 vueltas cada una, ya que acorde a la ley de Faraday, entre más vueltas, mayor va a ser el campo magnético. Elegimos que estuvieran hechos de un alambre de cobre de 0.3 mm, ya que necesitamos que tengas cierto número de vueltas para que funcione nuestro motor, y si el alambre es demasiado grueso, pues no vamos a lograr que tenga ese número de vueltas y también ocupa más espacio. Va a contar con un estator de plástico que va a tener dos imanes de neodimio. Esto debido a que los imanes de neodimio son los imanes más fuertes que podemos conseguir comercialmente, pues aquí en México.
Y entre más fuerte sea la fuerza magnética del imán, más fuerte pues va a ser el campo magnético que vamos a generar. Va a tener una lámina conductora hecha de lata, o sea de metal, que nos va a permitir conectarlo a un voltaje. Y además va a tener dos rodamientos que nos va a permitir que tenga menos fricción nuestra hélice. Usamos un voltaje de 12 voltios porque al calcular la corriente con la fórmula de la corriente, que es corriente igual a voltaje partido resistencia, y estimando más o menos una resistencia de 10 ohms con pues una bobina de 300 vueltas y un alambre de cobre de 0.3 mm, se obtiene una corriente de 1.2 amperios, lo cual nos permite que el motor funcione correctamente. En la parte de los imanes y sus características, tenemos que los imanes de neodimio son fundamentales en la eficiencia de generadores eólicos y motores, gracias a su alta densidad de flujo magnético de hasta 1.6 teslas y su resistencia a la desmagnetización. Además, permiten reducir el tamaño de los generadores frente a sistemas de ferrita. Por otro lado, el número de vueltas de la bobina es clave, pues según la ley de Faraday, cada vuelta adicional incrementa el voltaje generado y también aumenta la fuerza magnética a través de la fuerza de Lorentz. De esta forma, el diseño del bobinado y la elección del imán son aspectos que impactan directamente en la eficiencia del sistema. Al comparar con sistemas reales, vemos que el aerogenerador Liam F1 con imanes de neodimio alcanza una eficiencia del 80% y genera hasta 1500 kWh al año, operando con vientos bajos desde 2 metros por segundo. Las turbinas tipo Arquímedes, por su parte, aplican principios similares en entornos hidráulicos, con eficiencias muy superiores. Finalmente, la optimización de motores depende del número de vueltas. Más vueltas generan mayor voltaje y torque, pero también incrementan la resistencia, por lo que es clave encontrar un balance para maximizar la potencia y la eficiencia del sistema. Para esto, tenemos la fórmula P máxima igual a N por B por A por W, todo esto al cuadrado dividido entre 4R, donde la N representa el número de vueltas de la bobina, la B el campo magnético, la A el área efectiva de la bobina, la W la velocidad angular y por último la R que es la resistencia total de la bobina en ohmios.